Espectro plateado capítulo 9. La antigua fortaleza. La pareja salió a escondidas en medio de la noche, avanzando rápidamente por las calles bien pavimentadas del distrito noble. Grandes mansiones rodeaban la calle principal, por lo que se escabulleron por las calles laterales en un esfuerzo por no ser vistos por nadie que pudiera reconocerla. A medida que avanzaban, las mansiones fueron disminuyendo gradualmente de tamaño, lo que demuestra que los nobles más ricos vivían más arriba en la montaña. Con el tiempo, dejaron de ser mansiones por completo. Desaparecieron las propiedades de mármol liso y piedra caliza, reemplazadas por grandes casas hechas de ladrillo. Estaban en el distrito de los artesanos, donde vivían la mayoría de los artesanos altamente calificados de Atlas. No eran nobles, pero no eran lo suficientemente pobres como para estar en Mantle. Weiss podía ver carteles de herreros, joyeros, sastres y cualquier tipo de artesano que se le ocurriera. El distrito tenía un nombre muy apropiado, al parecer. Por fin, llegaron al distrito comercial. Ruby se maravilló con las hermosas casas de madera y piedra mientras avanzaban por el camino adoquinado. Este era el vínculo entre Atlas y Mantle. Lleno de comerciantes de todo tipo de bienes imaginables, iban y venían constantemente entre el distrito de artesanos de arriba y los muelles de Mantle de abajo. Tenía que tener cuidado aquí. Su padre era dueño de una gran empresa comercial, lo que significaba que la podían reconocer. Afortunadamente, nadie los detuvo. El viento era gélido, pero Weiss no se quejó. Se ajustó el abrigo y se dirigió a la puerta principal. Hizo un gesto con la cabeza a los centinelas que estaban de guardia y sacó unas cuantas monedas de oro para pagar el peaje. Ellos contaron su dinero y asintieron, abriendo la puerta para que pudiera pasar a Mantle. El peaje fue una idea ingeniosa del general Ironworth para gravar a los nobles y comerciantes que podían permitirse perder parte de su dinero sin afectar a la gente de Mantle, que tenía pocas razones para estar en Atlas en primer lugar. Bajando por la gran escalera, descendió a los barrios bajos de Mantle. Si bien técnicamente eran dos ciudades separadas, su proximidad significaba que todos siempre las agrupaban. Atlas se construyó en la cima de una montaña a la que le cortaron la mitad superior, lo que creó una gran área plana para que los fundadores construyeran allí. Mantle, la antigua capital, se construyó al pie de la montaña. Como Atlas estaba tan cerca, la mayoría de la gente adinerada de Mantle se dirigía a Atlas para vivir allí, lo que le dio a Mantle la reputación de ser un barrio marginal. Había pocos habitantes de Mantle que pudieran considerarse ricos, siendo la familia Poledina y Robin Hill los únicos ejemplos notables. Las casas de piedra gris y madera oscura estaban apiñadas unas sobre otras, todas en distintos estados de deterioro, desde algunas vides que crecían en sus costados hasta grandes porciones de techos que les faltaban. Los caminos serpenteaban y daban vueltas, con la única excepción notable de la carretera principal, que iba directamente desde la escalera hacia Atlas hasta las puertas principales. Había mucha más gente despierta en Mantle, entrando y saliendo de bares, apiñada alrededor de fogatas o mirando fijamente desde callejones. Se movió el abrigo para revelar su armadura y su estoque, lo que hizo que algunos retrocedieran, sintiendo que no sería un blanco fácil. No le preocupaba que la reconocieran, porque nunca podrían decírselo a su padre. Él nunca escucharía a los campesinos, pensó con sarcasmo. Al llegar al final del camino, entró en la caseta de vigilancia para pedir que la dejaran salir. Un centinela de aspecto aburrido la miró antes de dejarla pasar. Era reconfortante saber que la gente de Atlas estaba a salvo de los Grimm bajo una vigilancia tan vigilante. Para ser justos, los Grimm no intentaron exactamente atravesar la puerta, sino que simplemente se estrellaron contra la pared en hordas. Se dirigió a la tundra y abrió un mapa que había comprado en el distrito de los comerciantes. Era un mapa detallado que mostraba muchas de las ciudades y pueblos de Atlas, incluido su destino. El mapa mostraba las ruinas a las que debía llegar al este, así que hizo girar su espada y creó un glifo de brújula. El glifo parecía el mismo que su homónimo. Era un círculo con 4 radios que emanaban del centro, y el más largo apuntaba hacia el norte. Se orientó con el glifo y se dirigió hacia la llanura cubierta de nieve. El frío la atravesó, pero ella siguió adelante. Comenzó a mover magia por todo su cuerpo, el simple acto de hacerlo la distraía del frío y la calentaba.
Había aprendido este truco de Winter como una forma de calentarse sin desperdiciar demasiada aura. Necesitaba poder luchar, después de todo. Estaban en territorio Grimm. Podía ver varias criaturas de Grimm a lo lejos, pero no se molestó en esconderse. No podían ver tan lejos como ella y solo la detectarían si comenzaba a pensar negativamente. Vaya, esto está realmente vacío, dijo Ruby, intentando iniciar una conversación. Weiss le sonrió a la chica. Ella no era capaz de sentir el frío ni cansarse, así que esto era simplemente aburrido para ella. Solitas es un continente muy plano. Con excepción de las montañas de la costa sur y oeste, la elevación varía muy poco, explicó, lo que provocó que Rubia sintiera en señal de comprensión. Entonces, ¿de qué tan plano estamos hablando?, cuestionó. Si no fuera por la curvatura de Remnant, sería posible ver Atlas desde el borde de la costa norte, explicó Weiss a la niña más joven, lo que provocó que ella dejara escapar un silbido impresionado. ¿Y qué pasa con los Grimm? ¿Cómo es posible que la gente viva tan lejos, en la tundra, sin defensas naturales? Ella hizo una mueca. Los únicos asentamientos que se extienden hasta la tundra son puestos mineros. Por lo general, son propiedad de mi padre. Oh, lo siento, no quise mencionarlo, se disculpó Ruby, haciendo que Weiss negara con la cabeza. No tienes por qué disculparte. Solo me avergüenzo de que haya deshonrado el nombre de mi familia, le dijo a su compañero. Siguieron caminando por la tundra cubierta de nieve. Los pies de Weiss crujían al pisar la nieve y los de Ruby simplemente caminaban sobre ella como si fuera tierra. La nieve era abundante, ya que los meses de invierno estaban llegando a su punto más frío en esta época del año. Durante el verano, la nieve se derretía y dejaba al descubierto la hierba corta que crecía debajo, pero por ahora estaba cubierta por un manto blanco. Sus huellas desaparecieron cuando el viento arrojó nieve sobre ellas, ocultando su camino a quienes las perseguían. Con un poco de suerte, su padre pensaría que se había embarcado o se había unido al ejército. ¿Qué razón podría tener para adentrarse en la dura e implacable tundra? Miró el mapa. Debería haber una pequeña cueva cerca donde podría acampar, pero estaba a una milla de donde había predicho que estaría. Con un suspiro, enrolló el mapa, dibujó otro glifo de brújula para guiarse y se dirigió a la cueva. Grandes montañas se alzaban cada vez más lejos, justo al borde de su vista. Su destino estaba en las montañas del este, a unos 2 días de distancia de donde se encontraba ahora. Al llegar a la cueva, se deslizó dentro. No se extendía mucho, solo unos 6 metros. El techo descendía en pendiente desde la entrada, unos 3,5 metros en su punto más alto y 3 en el más bajo. No era una mansión, pero la protegería del frío. Encontró una pequeña pila de troncos que había dejado el último visitante de la cueva, puso algunos de ellos en el fondo de la cueva antes de encenderlos con un pequeño glifo de fuego. Dejó su estoque y se quitó los guanteletes de metal. Sacó un poco de cecina seca de la bolsa y bebió un trago de su odre de agua. Su cena no era extraordinaria, pero su compañía sí lo era. «Esto es genial», gritó Ruby como una niña pequeña. Era igual que sus historias, con el valiente caballero descansando en una cueva antes de entrar en una peligrosa mazmorra. Weiss simplemente puso los ojos en blanco mientras se calentaba junto al fuego. «Ruby, cálmate», le dijo a la niña que prácticamente saltaba de emoción. «Necesito descansar para la caminata de mañana». En ese momento, Ruby se sentó y dejó de saltar, pero no podía borrar la sonrisa feliz de su rostro. No es que Weiss quisiera que lo hiciera. Ver a Ruby tan feliz era adorable. «Entonces, ¿quieres que vigile?», preguntó Ruby, que ya sabía la respuesta. Weiss necesitaba dormir, Ruby no. Tenía sentido que el espíritu incansable estuviera atento a Grimm o bandidos. Si había peligro, podía gritar y despertarla. Eso sería muy apreciado, le agradeció Weiss. A pesar de la lógica del asunto, fue agradable que Weiss no se limitara a decirle que lo hiciera. No había ninguna razón para no hacerlo, pero fue agradable de todos modos. Weiss se quedó dormida, cerró los ojos y su respiración se hizo más lenta. Podía oír débilmente a Ruby tarareando por encima del aullido del viento, pero el ruido no le molestaba. La tranquilizaba. Antes de caer en un plácido sueño, se dio cuenta de algo.
Esta es la vez que más feliz me he sentido en mucho tiempo, pensó. A pesar de estar en una cueva helada, acurrucada alrededor de una pequeña fogata después de comer raciones insípidas, estaba feliz. Gracias a la distancia entre su antigua vida y donde estaba ahora, esa noche que durmió en la cueva fue el sueño más cómodo que había tenido en años. Ruby vio el sol asomándose por el horizonte y sonrió. Estaba de pie en la cima de la pequeña colina que cubría la cueva, explorando para asegurarse de que Weiss estuviera a salvo. El único Grimm que había visto había sido un par de Ursaí que pasaron a una milla de distancia de ellos. Ningún bandido se había sentido atraído por el humo que salía de la cueva. Era una noche aburrida, pero ella preferiría eso a una emocionante si eso significaba que Weiss estaba a salvo. Saltó desde su lugar hacia la cueva de abajo. Se agachó una vez que tocó el suelo y corrió hacia Weiss. Abrió la boca para despertarla, pero se detuvo. Weiss se veía tan tranquila y había tenido una noche estresante la noche anterior. La dejó dormir un poco más. Después de que pasó una hora, finalmente trató de despertar a Weiss. Weiss, es hora de levantarse. Tenemos que irnos, dijo, pero Weiss solo murmuró algo en sueños. La imagen hizo que el corazón de Ruby se derritiera. No quería despertarla, pero el miedo de que Weiss se enojara porque no la habían despertado era mayor que ese deseo. Weiss. Gritó con más entusiasmo, pero la heredera simplemente se dio la vuelta. Weiss, vamos. Vamos. Lo único que quería era sacudirla suavemente para despertarla, pero no podía. Weiss, mira. Es Whitley siendo devorado por un Grimm. Gritó, provocando que Weiss se levantara de golpe. ¿Qué? ¿Dónde? Preguntó aturdida antes de notar que Ruby se reía. Jaja, muy gracioso Ruby, dijo sin una pizca de humor en su voz. ¿Qué hora es? Ruby se encogió de hombros. Supongo que una hora después del amanecer. Entonces, vámonos, dijo, cogiendo a Myrten Aster y poniéndose los guantes. Se ajustó la capa de piel y se arregló el velo que le cubría los omóplatos. Agarró su morral y salió de la cueva con Ruby a su lado. Caminaron durante horas, hablando de las cosas más mundanas para pasar el tiempo. Ruby le preguntó cuál era su tipo favorito de Grimm. Weiss le dijo que le gustaban los Grimm muertos. Weiss le preguntó a Ruby cuál era el suyo y provocó que la chica se pusiera a despotricar durante 10 minutos sobre por qué era tan divertido luchar contra los Beowulfes. La alegre charla rompió el silencio de la tundra mientras avanzaban por ella. Se detuvieron solo brevemente para tomar unas comidas rápidas y continuaron hacia las montañas. Caminaron hasta que el sol se puso en el cielo y a Weiss le dolían los pies. Expresó su queja y Ruby se rió. Solo inyéctales un poco de magia para ayudarlos a sanar, ofreció su consejo, y Weiss parpadeó sorprendida. No era una mala idea. Inyectó su magia en las plantas de sus pies y sintió que un calor se extendía por ellos, los músculos se curaban con el flujo adicional de magia. Ruby, ¿cuánto sabes de magia? Preguntó, curiosa por saber cómo sabía Ruby qué hacer para aliviar sus pies doloridos. Eso no era algo que hubiera aprendido en un libro de texto. Había sonado como si hubiera estado en la misma situación antes. Bueno, conozco los 4 tipos diferentes de magia. Están la mejora, la inherente, la glifo y la encantación. Los 4 tipos de magia. Ruby recitó la lista y los explicó con una expresión feliz en su rostro. Weiss sonrió para sí misma. Por supuesto que conocía los conceptos básicos. La magia de mejora implicaba utilizar el aura y la energía mágica natural de uno para reforzar las habilidades físicas. Llenar los músculos con aura, canalizarla a través de armas, aumentar la fuerza o la velocidad. Todas estas eran algunas de las técnicas básicas que implicaban la magia de mejora. Los practicantes más avanzados podían lograr hazañas de fuerza casi sobrehumanas, como atravesar rocas o saltar alto en el aire. La magia inherente implicaba utilizar el aura de uno para alterar el mundo que lo rodeaba. Crear bolas de fuego, formar escudos, curar heridas y casi cualquier otra cosa que uno pudiera imaginar se podía lograr con la magia inherente. Sus mayores fortalezas eran el nivel de control que tenía un mago sobre sus hechizos y la velocidad a la que podía usarlos. Por supuesto, venía con una debilidad paralizante.
Dado que su uso requería que el aura actuara como combustible, consumía las reservas de uno más rápido que cualquier otro tipo. Entonces, si bien los magos podían lanzar hechizos de un lado a otro en vuelos de alta velocidad, tenían que vigilar más de cerca que la mayoría sus niveles de aura. Debido al nivel de control que uno tenía al usar magia inherente, era posible hacer una variedad de cosas. Los magos expertos podían tejer hechizos complejos a partir de su propia aura para lograr una variedad de tareas. Algunos campos de la magia, como las ilusiones, la nigromancia o la curación, usaban casi exclusivamente magia inherente. El nivel de control necesario para coser heridas o crear alucinaciones significaba que no podían hacerse con un glifo. Había algunos glifos u objetos encantados que podían hacer el trabajo, pero no era práctico. Los glifos eran el tipo de magia preferido de Weiss, pero también podía usar los otros dos tipos. El uso de glifos implicaba crear una compleja red de magia, generalmente en forma de un círculo con un diseño intrincado en el medio. El glifo, una vez activado con una pequeña cantidad de aura, absorbería la magia de la atmósfera circundante. Si bien la magia inherente fluía libremente, los glifos eran estrictos. Un glifo hacía exactamente lo que estaba destinado a hacer, ni más ni menos. Los glifos se podían dibujar de varias maneras. A Weiss le gustaba usar una pequeña cantidad de aura para trazarlos en el aire con su espada, pero sabía que a algunas personas les gustaba usar tiza impregnada de polvo u otras sustancias mágicamente conductoras para crear los suyos. Algunos incluso los tallaban en cosas y luego llenaban las tallas con polvo crudo para reforzar el poder del glifo. Incluso había rumores de que los pueblos antiguos solían usar sangre para dibujar glifos. El único requisito para que un glifo se dibujara era que fuera mágicamente conductor. El último tipo de magia era el más singular. La magia de encantamiento era el arte de imbuir objetos con magia en el momento de su creación. Espadas, armaduras, velas, plumas y casi cualquier otra cosa podían ser encantadas. Cualquiera con el conocimiento más básico de cómo controlar su propia aura podía teóricamente activar un objeto encantado, pero crearlos era una historia diferente. Encantar un objeto requería tanto el conocimiento de cómo fabricar el objeto como de cómo dar forma a los encantamientos para lograr una tarea. El material del que estaba hecho un objeto también influía en su capacidad para ser encantado. Para que algo estuviera imbuido de magia, tenía que ser mágicamente conductor. El aura y el polvo eran las sustancias más conductoras de magia debido a que eran mágicas, pero no era posible crear algo con ellas. El material orgánico era bastante conductor, al igual que los metales preciosos como el oro o la plata. Los materiales artificiales o de tierra como el hierro, el acero o la roca eran conductores de magia bastante malos. La plata era el metal más utilizado para encantamientos. No era tan raro como el oro y se podía encantar para que fuera más duro que el acero o más suave que la seda, según lo que se necesitara. El estoque de Weiss, Mirtenaster, contenía una variedad de encantamientos, que iban desde los simples que endurecían el metal y afilaban la hoja hasta los complejos que le permitían canalizar polvo a través de su hoja hueca. ¿Cuál es tu tipo de magia favorita?, preguntó de repente la chica de cabello blanco, a lo que Ruby puso una mano en su barbilla y reflexionó sobre la pregunta. Yo diría que encantamientos. Es genial que cualquiera pueda usar un arma encantada y no solo los magos poderosos, respondió antes de mirar a Weiss con vergüenza. Lo siento. Los glifos son increíbles, pero los encantamientos son mucho más geniales. Weiss resopló y frunció el ceño. HMPH. Como si me ofendiera algo tan trivial, declaró, aunque una ligera sensación de decepción se apoderó de ella. Por alguna razón que no conocía, quería que Ruby pensara que era genial. No tenía sentido dado que podía realizar todo tipo de magia excepto encantamiento, e incluso entonces podía usar objetos encantados con facilidad. Solo quería que Ruby pensara que su tipo de magia favorita era la más genial. ¿Pudiste usar algún tipo de magia?, Weiss cuestionó, recibiendo un asentimiento como respuesta. Sí. No podía hacer nada parecido a lo que tú puedes hacer con tus glifos o tu magia inherente, pero podía usar magia de mejora y era bastante buena encantando cosas. Hice mis propias armas y las de Jan, se jactó Ruby con una sonrisa tímida.
Weiss no pudo evitar sentirse impresionado por eso. La magia de mejora era la más común, pero el encantamiento era posiblemente el más raro. ¿Por qué aprendiste magia de encantamiento? No es exactamente común, ni la describiría como un rasgo particularmente necesario para un caballero. Ruby se encogió de hombros en respuesta con una mirada ligeramente avergonzada en su rostro. Supongo, comenzó a decir antes de suspirar. Supongo que lo aprendí por mi madre. Recuerdo que me leía todo tipo de historias sobre valientes caballeros y guerreros hábiles, pero las partes que siempre me llamaron la atención fueron las armas que usaban. Quería poder crear armas como las de sus historias, así que aprendí a hacerlo. Bueno, considérame impresionada. No esperaba que supieras tanto sobre el tema. He conocido a personas que se autoproclaman magos que no habrían podido dar una explicación tan detallada, la elogió Weiss. Varios eruditos que trabajaban para su familia se consideraban magos, pero Weiss sabía que eran simplemente novatos en las artes arcanas. Ruby se rió tímidamente y se frotó la nuca, con las mejillas ligeramente sonrojadas por el elogio. Gracias. Supongo que los aprendí todos porque quería ser un caballero. Era importante que supiera todo sobre ellos, así que mi hermana y yo estudiamos todo lo que pudimos. Se desvió. Bueno, creo que serás un gran caballero, declaró con total naturalidad, como si no hubiera ninguna duda en la mente de Weiss de que tendrían éxito. Y eso era porque no la había. Tenía que creer que podía traer de vuelta a Ruby. Si no tenía esa esperanza, entonces no tenía nada. Podían verla a lo lejos. Enclavada en una montaña, las altas murallas de la fortaleza se alzaban unos 30 metros hacia arriba. La muralla curva formaba un semicírculo, con la montaña a sus espaldas. Las paredes eran lisas, como si hubieran sido talladas en una roca gigante. Pero a pesar de sus altos muros, la gran puerta de hierro estaba en el suelo, arrancada de sus bisagras. Habían llegado a la antigua fortaleza mencionada en el tomo. Allí esperaban encontrar una pista sobre qué hacer a continuación. Weiss se giró para mirar a Ruby, quien la miró fijamente. Se saludaron con la cabeza y atravesaron la puerta en ruinas. El antiguo patio formaba un semicírculo y en el centro había una fuente abandonada. Montones de escombros que se habían desprendido de los muros cuando esta fortaleza cayó en manos de los Grimm adornaban el patio. Un gruñido proveniente de detrás de una de las pilas de escombros hizo que ambos se volvieran para encararla. Un Beowulf saltó sobre la pila y otro salió arrastrándose de detrás. Sus ardientes ojos rojos miraron a Weiss con malicia. «Weiss, ten cuidado», gritó Ruby de repente. Confiando en Ruby, saltó justo a tiempo para ver a un Beowulf atacar el lugar donde ella había estado. Sacó su espada y comenzó a dibujar un glifo, pero el que estaba sobre los escombros saltó hacia ella. Rodó hacia un lado y atacó el flanco expuesto del Grimm, pero la criatura solo intentó golpearla con sus garras. Ella se alejó bailando, pero el tercer Grimm se unió a la pelea y cargó contra ella e intentó morderla. Su espada salió disparada y dejó un gran corte en su torso mientras esquivaba su ataque. El primer Grimm volvió a atacarla, pero ella saltó hacia atrás. Giró su espada en un círculo, dibujó un glifo con parte de su aura y lo activó, enviando un rayo de fuego que se estrelló contra la cabeza acorazada de la bestia. Una pequeña explosión rompió la placa de hueso alrededor de sus ojos y ella se abalanzó hacia adelante, clavándole la espada en el cráneo. «A tu izquierda», gritó Ruby. Se giró hacia la derecha para evitar al Grimm que la atacaba. Mirternaster le cortó el brazo 3 veces, pero tuvo que esquivar su revés antes de asestarle un golpe mortal. Concentró su aura en sus piernas y rodó bajo el ataque de uno de los Beowulfes. Le atravesó la garganta con su espada y comenzó a girar la muñeca en círculos, lo que provocó que la criatura emitiera un gruñido ahogado antes de comenzar a disolverse en humo negro. «Agáchate». Se arrojó al suelo al oír la voz del fantasma que la llamaba, lo que llevó al último Grimm a volar sobre ella. Intentó abalanzarse sobre ella de nuevo, pero ella la esquivó hacia la derecha y giró su espada, enviando la plata encantada a través del cuello musculoso del monstruo, decapitándolo. La criatura comenzó a desaparecer y Weiss miró a su alrededor. No vio a ningún otro Grimm en el patio, pero no bajó la guardia.
Un gran túnel frente a la puerta principal conducía a la montaña y conducía a una serie de túneles similares que se extendían por la montaña y conducían a los imponentes muros. Se dirigió al túnel y se maravilló ante el arco intrincadamente tallado que lo sostenía. Sus pensamientos fueron interrumpidos por un rugido cuando una gran criatura parecida a un oso salió disparada por el pasillo desde la oscuridad. El túnel no era lo suficientemente ancho como para luchar contra una osa de manera efectiva, por lo que se retiró al patio con el Grim pisándole los talones. Se deslizó por el suelo bajo un golpe de su pata antes de girar su cuerpo acrobáticamente para levantarse y enfrentar a la criatura en un movimiento suave. Su coraza ósea y sus gruesas capas de músculos significaban que atacar a la osa por la espalda no sería una buena idea. Afortunadamente, era solo una osa menor, pero aún así sabía que no sería inteligente clavarle la espada en la espalda. Saltó hacia atrás y dibujó un glifo con la punta de su espada. El brillo de la punta dejó atrás un círculo blanco sobre el que rápidamente dibujó una serie de líneas que formaron un glifo. Rápidamente dibujó otra capa sobre su glifo para hacerlo continuo. Dibujó otro glifo detrás de este, activó ambos con un toque de su espada, enviando un chorro continuo de llamas empujado por el glifo de viento que formó detrás de él. Todo el proceso le llevó 3 segundos. El intenso calor quemó a la ursa, que rugió de dolor pero continuó su ataque. Ella apretó los dientes y se hizo a un lado, haciendo que chocara contra el montón de escombros que había detrás de ella. Sacudió la cabeza y la enfrentó, su máscara de hueso cubierta de una gran marca de quemadura. Ella esquivó su ataque y dio una voltereta hacia atrás para alejarse de él cuando golpeó con sus patas. Formó otro glifo con Mirternaster antes de agregar otra capa para aumentar su poder. Golpeó el glifo con su mano, volviéndolo azul claro. Varios fragmentos de hielo en forma de paloma volaron y golpearon al monstruo, perforando sus costados y haciendo que las heridas emitieran humo negro. Pero la criatura aún no estaba muerta. Se levantó sobre sus patas y rugió antes de atacarla nuevamente. Weiss empujó hacia abajo uno de los cristales amarillos de la empuñadura de Mirternaster, lo que provocó que los grabados de su espada se llenaran de polvo amarillo. Al activarlo con su magia, su espada chisporroteó con electricidad. Ella introdujo magia en sus piernas y brazos, saltó hacia adelante y cortó el estómago de la criatura varias veces. Su espada encantada solo se fortalecía con el polvo, y su uso de magia de mejora significó que su espada cortó a Ursa como un cuchillo caliente corta la mantequilla. El Grim soltó un último rugido antes de desvanecerse, y Weiss volvió a abrirse paso a través del túnel. Usó su magia innata para crear una pequeña llama en su mano derecha que le proporcionara luz. Recorrió los pasillos tortuosos, subió escaleras de caracol y se arrastró sobre montones de escombros. Todo ello mientras luchaba contra Grim débiles como Beowulf y Usai. Pasó horas explorando cada centímetro de la fortaleza, sin encontrar nada mientras subía más y más alto. Aprovechó los estrechos pasillos y usó su estoque para apuñalar al Grim que no podía atacar debido al tamaño restringido del pasillo. Guardó tanta magia como pudo, ya que no quería quedarse sin ella. Finalmente, llegó a una gran sala circular abierta. Calculó que había recorrido aproximadamente 2/3 del camino hacia la fortaleza. Sabía que tenía que haber algo que los ayudara a lograr su objetivo. Todavía no había encontrado nada, pero se negaba a perder la esperanza. Decidió tomar un descanso en la gran sala y se sentó contra una pila de escombros cerca de la entrada. Necesitaba recuperar la mayor cantidad de aura posible. No sería bueno si tenía poca y tenía que luchar contra algo más fuerte que un Beowulf o un Ursa. Ruby flotó hacia ella, con una sonrisa preocupada en el rostro antes de abrir los ojos como platos. Weiss, ten cuidado. Gritó, extendiendo la mano hacia su amiga. Confiando en Ruby, se lanzó hacia adelante. Weiss giró la cabeza en el aire y vio una enorme espada plateada que se dirigía directamente hacia ella. Quería tomarme un breve momento de mi tiempo para compartir una revelación que he tenido con cualquiera que esté leyendo esto. Es realmente aburrido escribir una pelea con un Ursa o Beowulf. Solo te golpean y te muerden, y solo puedo escribir diferentes variaciones de ellos haciendo eso tantas veces antes de que se vuelva repetitivo.
No son lo suficientemente inteligentes como para usar una estrategia, y realmente no son lo suficientemente fuertes como para requerir mucha estrategia para vencerlos. Otros Grimm tienen características únicas que hacen que escribir sobre ellos sea interesante. Pero los Grimm de manada común como los Beowulfs realmente solo son divertidos si se trata de un alfa o una manada entera, e incluso entonces eso es más para mostrar cuán duros son los personajes. Esto apesta, porque realmente me gustan estos dos tipos de Grimm, pero simplemente no soporto escribir sobre ellos. De todos modos, espero que hayas disfrutado este capítulo. El próximo debería salir mañana, pero podría ser un poco más largo.